gástrica. Todas las dudas que tenga la podemos ir despejando. Tribuna libre, jóvenes. Doctor. Mande. En el libro de Harrison hablan sobre un concepto de la curva J. ¿Me puede explicar eso? Es que no lo entendí bien. O quiero saber si lo entendí bien. A ver, ¿qué dice de la curva J? El concepto de curva J sugiere que el riesgo de problemas cardiovasculares agudos aumenta si la presión arterial es ajustada de manera rigurosa a la alta o a la baja. En teoría, las tensiones que son demasiado bajas pueden rebasar la capacidad de autorregulación de las corrientes sanguíneas del cerebro, las coronarias y los riñones. Ya. Ese es un concepto que, si bien es importante, pero es más para el especialista ese concepto, es más para estudios de investigación, digamos. Le da importancia a la diferencia entre, o sea, cuán grave es la presión arterial sistólica o la diastólica, digamos, ¿no? De todas maneras, no se preocupe, es un tema para especialistas y en realidad más que todo es de investigación, digamos, ¿ya? ¿Alguna otra duda que tenga? Sí, también sobre las urgencias por hipertensión, dice que en sujetos de infarto cerebral elegibles para recibir trombolítico, un alineamiento recomendado es emprender el uso de antihipertensivos solamente en sujetos con una presión sistólica mayor de 220 u otra diastólica mayor a 130. Como, o sea, a los pacientes que tienen infarto cerebral solo le podemos dar trombolíticos si tienen estas presiones altas, o cómo sería. No, más bien, o sea, si un paciente debuta con un accidente cerebrovascular, sea embólico, hemorrágico, en el contexto de una crisis hipertensiva, cuando está muy hipertenso, más bien el trombolítico está contraindicado porque tiene más riesgo el paciente de sufrir hemorragia intracerebral. Inclusive cuando los enfermos están con presiones arteriales más allá de 160, 100, 170, 110, nunca indiquen aspirineta. Si el paciente venía tomando aspirineta por X o Z motivo, ya sea por indicación médica o porque la comadre le dijo que su tío tomaba aspirineta y que es buena, no se debe indicar aspirineta cuando el paciente está muy hipertenso, tiene riesgo de sangrar. Entonces, en concreto, una contraindicación para el trombolítico, para destruir el trombo que ha obstruido una arteria cerebral, es la hipertensión arterial no controlada. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Si no preguntan, yo voy a empezar a hacer evaluaciones. Tengo la lista. Una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Sobre la hipertensión arterial, una enfermedad de base, digamos, en una insuficiencia renal, ¿se le puede dar enalapril? O sea, no. Los IECAS y los ARAS están contraindicados en insuficiencia renal. Entonces, ya saben que cuando hay insuficiencia renal hay que usar otras drogas, menos las que se eliminan por vía renal, porque si no, le va a hacer más daño al enfermo. Ya. Doctor, buenas noches. Siguiendo la pregunta de Felicidad, si ese paciente, digamos, está propenso a una insuficiencia renal, igual no se podría colocar ninguna IECA, digamos, el enalapril.
Es decir, ¿cómo usted sabe que está propenso? Digamos, por decir ejemplo, tiene quistes, o sea, poliquístico en los riñones, y por decir, el médico general le dio enalapril porque no puede ir, digamos, al nefrólogo por esta pandemia. Está correcto porque se supone que está en un 40% sus riñones. Ya, la poliquistosis renal no es una causa importante de insuficiencia renal. La principal causa de insuficiencia renal es la diabetes mellitus, segundo la hipertensión arterial, tercero las glomerulopatías y de último está la poliquistosis renal. O sea que ese paciente, o sea, puede recibirlo, aunque no es la indicación, no es la droga de elección darle un IECA, ¿no? Tendría que dársele otro medicamento. Ah, ya, doctor. Gracias. Pero no es que esté contraindicado, digamos. Por favor, quien pregunte se identifica ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre hipertensión? Porque yo tengo unas 100 preguntas aquí. Bueno, voy a empezar a preguntar. Doctor, a ver, ¿sí? Doctor, los fármacos YECA, ¿se pueden utilizar también en pacientes chavásicos? Digo, que eso, digamos. Estaba leyendo un poco de tratamiento, digamos, y por ahí leí que se podía utilizar los YECA. IECA en pacientes chagásicos. Ajá. Se puede, no hay ningún problema. Y en una enfermedad, doctor, una enfermedad cerebrovascular y coronaria, se puede utilizar los fármacos beta bloqueantes y YECA también, doctor. Se puede, se puede. Se puede. Habla Cintia Giancarla. Y para, digamos, recién descubro que mi paciente tiene chaga. Tengo que, entendí en el video en el video no ve que tengo que tratar, tengo que hacerle los exámenes correspondientes para saber si tiene alguna anomalía en el corazón. Pero si mi paciente no tiene, ¿le tengo que dar algún tratamiento o solo tengo que revisarlo anualmente? O sea, su paciente tiene una serología positiva para Chaga. Sí, así es, Ya. pero no presenta ningún síntoma, digamos. Ya. ¿Qué es lo que se hace con un paciente con serología positiva para Chaga? ¿Cuál es la conducta? Porque viene a su consultorio una paciente de 40 años y le dice, doctora, a mí me dijeron hace 3 años que yo tenía Chaga. Y aquí está mi examen, mire, me han hecho y salgo positivo de Chaga. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué es lo que usted hace con la paciente? Electrocardiograma, doctor. ¿Qué es lo que se hace pues cuando viene un paciente al consultorio? ¿Qué es lo que yo hago? Se le examina, digamos. Una historia clínica común y corriente, ¿no es verdad? Yo tengo que hacer su historia clínica. Ahora, como ella tiene un factor de riesgo que es el Chagas, tengo que yo hacer anamnesis para saber si ese Chagas le ha dado problema. ¿A dónde? Al ojo, a la nariz, ¿a dónde? A la matriz, ¿a dónde? ¿A dónde da problema el Chagas? Mayormente en el corazón y en el cerebro y vísceras. El cerebro no, digamos, no es tan frecuente. Lo más frecuente es corazón e intestino, ¿no es verdad? No. Sí. Entonces hago una anamnesis sobre los síntomas que provoca a nivel cardíaco y a nivel intestinal. ¿Qué síntomas da? Entonces yo tengo que saber qué es lo que produce el Trypanosoma cruzi a nivel cardíaco y a nivel intestinal. En el video, obviamente estamos hablando, estamos en un módulo de cardiología. Entonces nos interesa es solamente corazón. Cuando lleven gastroenterología, ahí van a llevar el problema del Chagas a nivel intestinal.
Entonces, ¿qué es lo que provoca el Chagas a nivel cardíaco? Eso es el video. O sea, el tema es cardiopatía chagásica, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber qué es lo que va a hacer con esa paciente que tiene una serología para Chagas. No se equivoquen en las historias clínicas, porque en las historias clínicas ponen ahí antecedentes de Chagas y creen de que es creen que es un cardiópata por Chagas. No, hay que diferenciar. ¿Es un serológico positivo o es un cardiópata? O sea, que tiene cardiopatía chagásica. Son dos cosas muy diferentes. Y si no tiene ninguna anomalía en los exámenes complementarios, doctor, ¿qué hago con mi paciente? ¿Qué dice? Pues, ¿a quiénes se trata? ¿Qué es lo que se hace? Pero si no tiene ninguna anomalía, digamos, o sea, su electrocardiograma está bien, no tiene ningún síntoma gástrico, ¿qué le puedo decir? Porque siempre suelen preguntar, ¿no ve qué puedo hacer para sanarme del Chagas? Dicen. O sea, es correcto, o sea, usted lo que tiene que hacer es saber si tiene un compromiso cardíaco o un compromiso intestinal. Ha descartado, ha hecho anamnesis, le ha pedido algunas pruebas y sale negativo. ¿Qué hago? ¿Qué dice pues en el video? Ese es el tema. ¿Qué se hace con el paciente serológicamente positivo? Hay una clasificación de la enfermedad de Chagas. ¿Tratamiento? ¿Tratamiento con qué? Entonces solo le digo que tengo que revisarle anualmente hasta que presente alguna anomalía. O sea, eso es parte del protocolo, ¿no es verdad? ¿Y por qué se le dice que hay que vigilarlo cada año? Porque si no fue para ver el progreso de la enfermedad, digamos, porque nunca se sabe en qué momento le va a afectar algún órgano. Yo pienso para ver hay una fase aguda que pasa el serológicamente positivo, ¿no, doctor? Entre los 20 y 30 años. Para ver eso, yo pienso. A ver, viene una señora de 40 años con una serología positiva para Chagas. Usted la examina y no le encuentra ningún problema a nivel cardíaco. Bueno, vamos a referirnos solo a lo cardíaco. Aquí no hay nada cardíaco. Ha hecho la anamnesis, le ha preguntado por síntomas. Se supone que ustedes saben cuáles son los síntomas que da el compromiso cardíaco. Estoy suponiendo porque ya este tema lo han visto en el video, ¿verdad? ¿Qué síntomas da el Chagas? Estoy suponiendo, estoy infiriendo que usted sabe, que ustedes han visto el video. Entonces, usted no le encuentra nada, ni por anamnesis, cuando le examina, le hace un electrocardiograma, una radiografía, no hay nada. A esa paciente de 40 años, ¿qué va a hacer? Y otra paciente que tiene un varón de 80 años, preocupado el hijo, lo trae, que le fueron a hacerle unos análisis rutinarios y Chucky le encuentran ahí una serología positiva para Chagas. ¿Cuál es la conducta serológicamente del Chagas en un paciente de 40 años y uno de 80? Yo pienso que va a tener un compromiso en el corazón, doctor, ya, como dice la literatura, ¿no? Un bloqueo de rama derecha o algo así. No me están entendiendo. Estoy acabando de decir que los dos no tienen nada cardíaco, solo tienen la serología positiva para Chagas. ¿Entendido? ¿Qué hacen con el de 40 y qué hacen con el de 80? ¿Cuál es la conducta? Mariela Benito, ¿cuál es la conducta? Jimena, ¿cuál es la conducta? Christopher, ¿cuál es la conducta? Yo creo que en el paciente de 40 se tiene que hacer un seguimiento para ver si aparece, y en el de 80 se tiene que seguir haciendo más exámenes complementarios para descartar. No, ya le has hecho pues, Christopher, ya, a ver, repito, ya lo hemos examinado, le hemos hecho anamnesis, no tiene problema cardíaco, ninguno de los dos tiene problema cardíaco. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué es lo que yo le voy a decir a mi enfermo? Porque él viene preocupado, porque su comadre que tenía Chagas se murió de un paro cardíaco. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué debo hacer con el de 40 y qué hacer con el de 80? Saber si tiene compromiso gastrointestinal.
Estamos hablando del corazón, Jimena, no estamos hablando del intestino. Esta clase es de cardiología, no es de cardiología. Bueno, yo creo que sería, en los dos casos yo pediría un chequeo anual. No, solo eso haría, porque ya que no tienen nada, y a lo que entendí del video, si no está electro, digamos, para ninguna de las clases, o sea, si tiene, como hay dos, se dividen dos los pacientes, ¿no ve? En los que tienen solo anomalías eléctricas del electrocardiograma y los otros que ya vienen con una insuficiencia cardíaca. Perfecto, Giancarla. Estos dos enfermos no tienen nada, manacancho, no tienen nada en el corazón. Entonces, doctor, en la enfermedad del Chagas no predomina la edad, sino predominan los síntomas y los signos. Así sería, ¿no? Lo que usted me está diciendo es si le encuentra un bloqueo rama derecha, eso pues ya es enfermedad cardíaca, o sea, ya tiene algo en el sistema eléctrico. El Chagas tiene una clasificación, ¿no ven? Sí, y si no entra en ninguna de esas clasificaciones, entonces solo le daría un chequeo anual a mi paciente. Es una enfermedad de Chagas sin compromiso cardíaco, ¿no ven? Eso. ¿Cómo se llama pues esa clasificación? Porque está en el video. ¿Cómo se llama ese paciente? Es un paciente serológicamente positivo. O sea, quiere decir que le picaron unas vinchucas y desarrolló anticuerpos. Pero asintomático. No, está asintomático, no tiene nada, pero está infectado. No puede donar sangre, ¿no ve? ¿O puede donar sangre? No puede. Entonces, eso díganme, doctor, ese paciente, yo tengo que decirle que no puede donar sangre. Si eso es lo que quiero que me diga. A no poder donar sangre. No puede donar sangre. Esa es una de las cosas fundamentales que yo tengo que transmitirle al enfermo. No puede, señor, usted donar sangre. Primero, señor, usted no puede donar sangre. Imagínense que su hija se accidente y necesita, o su mujer y necesita sangre, no le puede dar. Otra cosa, hablan de seguimiento, ¿no ve? Perfecto. Hay que hacerle seguimiento anual a los dos, al de 40 y el 80. Sí, a los dos. ¿Con qué finalidad? Porque yo pienso que con la edad puede haber con más avanzada edad puede haber compromiso del corazón. Si no había, puede haber, digamos, pienso. Con la finalidad de que a futuras se pueda encontrar alguna anomalía cardíaca. $80 años tiene su paciente. Vamos a tomar el ejemplo de 80. Para prevenir 80 años tiene. 80 años tiene su paciente. O sea, quiere decir que a los 81, a los 82, a los 83, en silla de ruedas está viniendo el pobre hombre con su artrosis. La doctorita me dijo que cada año venga. Se fue a España de allá, se vino en junio porque la doctora le dijo, cada año tengo que ir. Pobre, gastó plata venirse de Barcelona. ¿Está bien la conducta? No. ¿A quiénes se le hace seguimiento cada año, anual? ¿A quiénes? ¿Al de 40 sería? ¿Y por qué no al de 80? Al de 40. Tal vez porque ya es mayor. No han leído bien, no han, o sea, ustedes cuando agarren el video, tienen que estar dedicándose al video, es decir, ¿cómo se dice?, a asimilar el tema. A lo mejor tienen que agarrarse un libro no sé de qué, de medicina interna están leyendo, ¿no ve? Pero también puede agarrarse un libro de parasitología, también ahí lo explica. Y bueno, lo que yo les he puesto en ese video son las normas que se debe hacer, qué es lo que se debe hacer con un enfermo. A ver, voy a hacer una comparación del Chagas con el Papa Nicolau. ¿A partir de qué edad se debe pedir Papa Nicolau? Desde el que tiene la primera relación sexual, desde que inicia su vida sexual. Desde que inicia su vida sexual. Si inició a los 13, a partir de los 13 debe iniciar. ¿Por qué? Porque al iniciar la vida sexual hay más riesgo del contagio. ¿Cuál contagio? Del virus del papiloma humano, lo cual suele llevar al cáncer de cuello uterino. El VPH es el que está demostrado que está bien asociado
a el cáncer de cervix, ¿verdad? Hay unas cepas, por eso es que la vacuna, el Gardasil, son algunas cepas que están bien relacionadas con el virus, con el cáncer de cervix. Entonces, a los 13 años, ¿verdad? Entonces, si tuvo relación sexual a partir de los 13 años, a lo mejor fue por una violación. Entonces, hay que hacerle Papa Nicolau, como dice usted, Giancarla, a partir de la primera relación, desde que empieza su vida sexual. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta la menopausia. Sí, me parece que sí. Hasta que ya no tenga vida sexual. Hasta la menopausia. Esa mujer vino a los 80 años. La doctora me dijo que cada año yo tengo que venir a hacerme mi Papa Nicolau. 80 años la viejita a hacerse su Papa Nicolau. Yo pienso que hasta que le den su menopausia. Se va a reír el que le tome la muestra, ¿no? Porque quien toma la muestra puede ser un médico general, el ginecólogo, pero ya quien procesa la muestra es el anatomopatólogo, ¿no? ¿Verdad? Entonces se va a reír que si usted le da la orden para que le hagan un Papa Nicolau. Se va a reír. ¿Por qué? Lo mismo es en el Chagas. Por una razón fundamental, jóvenes. Y eso lo van a leer en ginecología, lo van a ver, porque también tiene su periodo. O sea, no es que, claro, empezó la vida sexual activa a los 13 años, desde ahí hay que hacer, pero tiene un límite. No es que va a estar de 100 años y haciéndose Papa Nicolau la mujer. A esa edad ya no le va a venir el cáncer, ¿no ve? Entonces, en el caso del Chagas, si no tuvo un compromiso cardíaco a los 50, a los 60, difícilmente lo va a tener más allá de esa edad. Entonces ya no se justifica que usted lo sacrifique al enfermo de hacerle seguimiento. El Chagas, cuando afecta al corazón, afecta a edades jóvenes. Hay chagásicos que ya están a los 35, 40, con el corazón grande, con problemas eléctricos, ya con marcapaso. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Ustedes tienen que tener una conducta adecuada, rayar bien la cancha. Entonces, al de 40 hay que hacerle un seguimiento anual, por lo menos ¿hasta cuándo? ¿Hasta los 60 años? Puede ser hasta los 60, como que puede ser hasta los 50. ¿Y cómo le voy a hacer el chequeo yo, el seguimiento? Electrocardiograma. ¿Por qué el electrocardiograma? Porque el electrocardiograma... ¿Por qué no una radiografía? ¿Radiografía? Vinacha, Carola, Rosalía, Mariela no participan, María Isabel Pérez no participan, María Mercedes la radiografía para el corazón por la cardiomegalia. Tomen en cuenta que quien participa gana puntos porque yo estoy anotando los que participan. Doctor, se hace ambas, electrocardiograma y radiografía de tórax. ¿Por qué el electrocardiograma? Porque ahí aparecen... ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más sensible, el electro o la radiografía? El electro. El electrocardiograma. En la radiografía vamos a poder observar, doctor, si la gravedad del corazón, si está bombado. En cambio, también en el electrocardiograma vamos a poder ver la rama de haz de I, si hay bloqueo. El compromiso eléctrico. El electrocardiograma siempre es más sensible que la radiografía de tórax. El electrocardiograma detecta en forma precoz el compromiso del trypanosoma cruzi. Precozmente lo ve, inclusive antes de que aparezcan los síntomas. Por eso en el seguimiento no es hacerle seguimiento de la serología, es hacerle seguimiento clínico para ver si no tiene alguna molestia que no la tenía el año pasado o hace 2 años, hace 3 años, y electrocardiográficamente, porque el electrocardiograma detecta precozmente el compromiso y ese compromiso va evolucionando con el pasar de los años. En ese video también hay
hay cómo evoluciona el compromiso, cómo empieza el compromiso cardíaco. Ahí también. En otros casos también hay otras pruebas que se le realizan, que estaba viendo, es la de Holter, detección de arritmia, y una prueba de esfuerzo. Correcto. Si uno encuentra en la ocultación cardíaca algún trastorno del ritmo, el electrocardiograma detecta la arritmia, ¿verdad? Pero es mejor el Holter, el estudio Holter, que lo vamos a ver después en una clase. El estudio Holter es importantísimo porque se nos va a detectar, es el examen ideal para pesquisar las arritmias cardíacas, porque a veces en el electrocardiograma no las detecta, porque puede que el paciente presenta la arritmia cuando está haciendo el esfuerzo y se supone que el electrocardiograma se hace en reposo. Entonces, importante es el estudio Holter en los pacientes cuando uno sospecha de arritmia. Generalmente, si hay algún trastorno del ritmo, a ese paciente chagásico hay que hacerle Holter. ¿Alguna otra duda con relación a Chagas, a hipertensión? En la radiografía, doctor, ya nos muestra ya un corazón ya muy avanzado y con una enfermedad, ¿no? Claro, puede ir avanzando, pues el compromiso cardíaco va avanzando, ¿no? Va creciendo el corazón y hay pacientes que cuando uno los ve ya están muy dilatados. Doctor, si volvemos al ejemplo del paciente de 80 años, ¿a este se le podría dar algún tratamiento, algún medicamento para prevenir la embolia? Le devuelvo la pregunta, ¿cómo se trata a un paciente chagásico de 80 años que no tiene compromiso cardíaco? ¿Qué hace usted? Nada. Nada. Si no le afectó a los 80 años, es difícil que le afecte, pues, ¿no? Porque hemos dicho que afecta generalmente a edades tempranas. O sea, tienen que leer mucho el Chagas porque es muy frecuente, es la segunda causa de internación en los servicios de medicina interna por problemas cardíacos, después de la hipertensión. Entonces, muchos enfermos se internan por problemas cardíacos con relación al Chagas, de cardiopatía chagásica, que no es igual a tener una serología positiva para Chagas. Muchos pacientes llegan a la consulta y le dicen a uno, doctor, yo tengo Chagas, y ellos asocian que el Chagas le ha afectado a su corazón. Entonces, después uno se da cuenta que es simplemente una serología positiva para Chagas. Me imagino que saben interpretar las serologías para Chagas, ¿verdad? Me imagino, porque eso tienen que haber leído en parasitología o en fisiología, en bioquímica. Entonces tienen que saber interpretar, porque también eso, cuando los enfermos vienen, te preguntan qué significa esto. Entonces, por favor, le van a tirar una revisada a parasitología, porque ahí te indica qué significa la serología, cómo viene informada la serología para Chagas, porque eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sobre todo esta clase es para sacar las dudas, así que aprovechen, porque si no después es grave el examen. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Nombre? Pérez. ¿Ah? Isabel Pérez. Ah, Isabel, ya. Doctor, ¿cuál sería entonces el mayor riesgo súbito? ¿La hipertensión o la hipotensión? El mayor riesgo, ¿cómo riesgo súbito? Entre las dos. No te entiendo, o sea, ¿qué paciente tiene más riesgo de tener una muerte súbita o como un paro o qué? No, entre las dos enfermedades, ¿cuál sería el paciente? A ver, venga, se la leo, ¿no? ¿Cuál sería de mayor riesgo súbito? ¿Una hipertensión o una hipotensión? Es que no sé a qué te referís cuando decís
riesgo súbito. O sea, ¿a qué te referís? ¿A un paro cardíaco súbito o cómo? Sí, doctor. En realidad, cuando hay hipotensión, pues si se te baja la presión de forma súbita, tenés mucho riesgo de morirte, ¿no? Porque no le llega sangre al cerebro y chau picho, digamos, ¿no? O sea, la hipotensión. Y hay muy pocas drogas para subir la presión arterial, ¿no? En cambio, para bajar la presión arterial hay más drogas. En cambio, para subirla la presión arterial, cuando hay una hipotensión, por ejemplo, una mujer que entra a parto y sangra y sangra y sangra y sangra y se le baja la presión, esa mujer tiene altísimo riesgo de morir, digamos, ¿verdad? No sé si más o menos es así. Sí, doctor, me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. Doctor Rosalía Flores, entonces, a edad temprana se va a presentar compromisos, tanto cardíacos y como un compromiso del cerebro y gastrointestinal. Solo eso se van a presentar en edades tempranas, ¿no es, doctor? O también puede... Se cortó la última parte, a ver, repetí, a ver, Rosalía. Repetí, Rosalía, a ver. ¿Qué me decías? Usted dijo que, no sé si estoy bien, pero a lo que escribía ahorita, usted dijo que mayormente se presentan compromisos a nivel cardíaco, de cerebro y gastrointestinal solo a edades tempranas, ¿no ve? ¿Estoy bien en eso, doctor? No, o sea, cuando el Chagas va a afectar al corazón, generalmente lo hace a edades tempranas, o sea, a los 30, a los 40, a los 50. Pero si yo tengo un enfermo de 80 años con serología positiva para Chagas y no le ha afectado, o sea, lo más probable es que ya no le afecte. Lo más probable es que no le afecte ya, porque afecta a edades más tempranas. Entonces, doctor, encontraríamos... Ya, gracias, doctor, sí, me sacó la duda. Gracias. Andrés Ledesma, a ver. Andrés Ledesma. Doctor, una preguntita. Celinda Aguilar, usted me dice que cuando tienen insuficiencia renal, ya que los IECAS y en el APRIL los losartán, digamos, no está contraindicado, entonces lo que yo haría, digamos, si me viene un hipertenso, lo primero que, digamos, le receto sería en Alapril, pero ¿cuál sería otro? ¿Un antagonista de calcio, un alblodipino? ¿O...? En Alapril pues no le va a indicar porque están contraindicados. Sí, pero entonces, ¿qué le puedo indicar? ¿Un antagonista de calcio, un beta bloqueante, atenolol o alblodipino? A eso me refiero. Eso hemos dicho, pues cuando hay insuficiencia renal, lo que se indican son los calcio antagonistas, la nifedipina o los beta bloqueantes cardioselectivos. Por ejemplo, el carvedilol, que es el que más se utiliza. Nifedipina, carvedilol. O sea, tiene que dar drogas que no se eliminen por vía renal. El amlodipino, entonces el amlodipino estaría indicado, la amlodipina está bien, en general no se utiliza mucho la amlodipina en el hipertenso renal. Cuando hay compromiso renal, no se utiliza mucho la amlodipina. Claro, es un calcio antagonista. El que más se utiliza es la nifedipina. Ok, gracias, doctor. Que viene de 10 y de 20 miligramos. A ver, Ana. Sí, doctor.
¿De qué se mueren los enfermos con Chaga? Con cardiopatía chagásica. ¿Cuáles son las causas de muerte? ACV. Principal causa de muerte en el enfermo chagásico, ¿cuál es? La miocardiopatía, doctor. Juliana Cruz, a ver, ¿cuál es la principal causa de muerte en la cardiopatía chagásica? Puede ser el agrandamiento del corazón, que sería la miocardiopatía. En un paciente chagásico también puede ser por insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es una causa de muerte, insuficiencia cardíaca. Para que haya insuficiencia cardíaca tiene que haber dilatación cardíaca, ¿no verdad? Miocardiopatía dilatada. Otra causa, Eudez Ortiz. Otra causa de muerte, causas de muerte en el paciente chagásico. Erika Macho. Arritmia ventricular. ¿Podría ser las fibrilaciones ventriculares, doctor? Porque En conjunto en su video, arritmias. La arritmia, sí, porque vi los enfermos chagásicos se mueren por arritmias cardíacas. El otro sería el embolismo por ACV. Apoplejía, doctor. Correcto, la embolia. La embolia es otra causa de muerte en pacientes chagásicos. Madaí. 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 Madaí Moyo. Rosemary. Rosemary Martínez. Rosemary. No quieren participar Rosemary, Madaí, Anabel. Doctor, cuando es crónica y es progresiva, aparece insuficiencia cardíaca congestiva, se encuentra en miocarditis con cardiomegalia acentuada, hipertrofia ventricular y dilatación de toda la cavidad, especialmente del corazón derecho. Cuando es crónica, en la fase crónica. Sí. Y también dice que también se puede ver una dilatación principalmente en la cavidad derecha y hay una frecuente trombosis en el mural endocárdico. O sea, ¿por qué hacen embolia a los pacientes con Chaga? ¿Cuál es la fisiopatología de la embolia en el chagásico? ¿Por qué hacen embolia? Por los aneurismas, doctor. ¿Quién me está respondiendo? Marianela Zavala. Exacto, por los aneurismas. En el Chaga es muy frecuente el aneurisma. ¿De dónde el aneurisma? ¿De qué parte del corazón? Del ápex. Del ápex. La punta. El trypanosoma cruzi produce fibrosis, necrosis de la punta cardíaca, del ápex. Son muy frecuentes los aneurismas en el ápex, en la punta. Cuando se le hace una ecografía cardíaca, se forman los aneurismas. ¿Y por qué el aneurisma, Rosemary Martínez? ¿Por qué el aneurisma está asociado a embolia cerebral? Exactamente por qué. Aida Echalar.
Hola, doctor. Rosemary, Hola. ¿por qué mecanismo el aneurisma se asocia a embolia cerebral? ¿Qué es lo que hace el aneurisma para que, o sea, de qué manera el aneurisma que produce el trypanosoma cruzi produce embolia cerebral o está asociado a embolia cerebral? ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué? ¿Por la coagulación, doctor? ¿Cómo por la coagulación? Explíqueme algo. Yo no entiendo, soy su alumno esta vez. Bueno, a lo que se entienda por el éxtasis que sufre lo que es la parte de la circulación de la sangre, cuando se forman trombos o coágulos de sangre, cuando es transportado hacia el cerebro, y ahí es cuando produce lo que es la embolia cerebral, o ese que me dice. ¿Qué tipo de embolia produce el Chaga? Hay algunos términos que ha dicho que está bien, trombo, embolia cerebral, trombo, está bien, hay una correlación ahí, pero le falta. ¿Por qué mecanismo el aneurisma produce embolia? Doctor, porque hay un trombograma clavan en la arteria cerebral media. ¿Cómo? Porque los trombos que salen se enclavan en la arteria cerebral media. Allá lo que ha dicho correcto, María. La arteria que más se afecta en las embolias por el Chaga es la arteria cerebral media. ¿Por qué? Pero, es decir, pero ese trombo, ¿por qué se forma en el aneurisma? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué hay esa asociación entre aneurisma y embolia cerebral? Porque precisamente cuando se le hace una ecografía a un paciente que tiene cardiopatía chagásica y el médico ve, el ecocardiografista ve que hay un aneurisma, tiene que hacer algo, ¿no? Porque tiene que prevenir que le vaya a venir una embolia cerebral, porque si no le da algo para prevenir la embolia cerebral, en cualquier momento va a ser embolia cerebral el paciente. Y esa es una mala conducta. Carola, ¿por qué mecanismo el aneurisma produce embolia? Es decir, noto que no han leído bien el tema y me preocupa porque ya yo no puedo repetir el tema, jóvenes. Tienen que volverlo a mirar el video. Agarren el libro y vuelvan a leer porque no están bien sólidos sus conocimientos, están en duda. Madaí Moyo. Un aneurisma, pues, jóvenes, un aneurisma. Cuando hay un aneurisma, bueno, ¿qué es un aneurisma? La dilatación de un vaso sanguíneo en la parte cerebral. Pero ¿cómo? Si estamos hablando de corazón. Perdón, doctor, sería en el corazón entonces la dilatación. Pero ¿cómo un vaso sanguíneo en el corazón? El corazón tiene sus arterias coronarias, pero nada que ver aquí el aneurisma de las arterias coronarias. ¿De dónde está el aneurisma? Si han dicho que está en el ápex, entonces, ¿cómo es un aneurisma? ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación. Es una dilatación en forma de una dilatación normal, doctor. Una dilatación en forma de un dilatación anormal de las paredes. Yo pienso que es una área inflamada y debilitada de una arteria. Por la presión alta. Lo que pasa es que acá el aneurisma no es de la arteria, es del ventrículo, de la masa. O sea,
O sea, tienen razón en el decir dilatación de una arteria. Ya está bien, pero aquí estamos hablando del corazón. Estamos hablando de las paredes. Aquí hay una dilatación de la pared en forma de un saco, un abultamiento. Y eso es porque el Trypanosoma cruzi produce necrosis, la adelgaza la pared y protruye como una hernia. Es una dilatación sacular. Entonces, cuando viene la sístole, esa sangre que se queda en el aneurisma hace rémora, es decir, es como un turbión ahí. Y no forma parte de lo que sale en el volumen latido en cada gasto cardíaco. Esa sangre queda ahí retenida. Y eso predispone a que se formen trombos, émbolos. Por esa razón es que, como es sangre que no sale, que no va a salir con el proceso de la sístole cardíaca, esa sangre se queda ahí en el aneurisma como un saco, ¿ya? Y por el hecho de que está estancada esa sangre y topa, es decir, choca esa sangre con las paredes, por esa razón se activa el proceso de trombosis y por eso se desprenden los émbolos y esos émbolos al final salen por el ventrículo izquierdo y llegan al cerebro. Pero tienen que leer más. El aneurisma chagásico está muy asociado a la embolia cerebral. Un 30-35% de los chagásicos pueden tener aneurismas del ventrículo izquierdo, no de las arterias. Entonces, esa es la razón por la cual el aneurisma se asocia a embolia cerebral. Ana, factores pronósticos en la cardiopatía chagásica. ¿Qué factores presagian mal pronóstico en un chagásico? Doctor, signo de insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, una taquicardia ventricular no sostenida, QRS de bajo voltaje, sexo masculino. ¿Está bien, doctor? ¿Algún otro factor que presagia malaísmo? Bloqueo completo de la rama izquierda. Carola Hinojosa. Un bloqueo completo. Doctor, entonces la embolia estaría causada por una insuficiencia cardíaca, ya que las válvulas no están En presencia de aneurisma, entonces cuando se receta la warfarina. Para prevenir la embolia cerebral se indica la warfarina. O sea, hay que darle un anticoagulante al paciente. Si el paciente tiene un aneurisma, hay que darle un anticoagulante porque en cualquier momento va a ser una embolia cerebral. También ese es un capítulo que está dentro del video. ¿A qué paciente se debe anticoagular? Porque la embolia cerebral es sumamente frecuente en los chagásicos. O sea, hay indicaciones precisas. Tiene que volver a mirar el video. Es que obvio, ustedes tienen una gran ventaja de tener un video que lo pueden ver 10 veces al día, digamos, ¿no? Si no entienden algo, tienen que volverlo a ver el video y esa es la ventaja del video, no es como una clase normal que no la pueden
repetir, replicarnos, ¿verdad? Agarran el libro agarran de parasitología y sacan las dudas, pues esto no entiendo, entonces voy al libro. Entonces la ventaja es tener el video. Hay que volverlo a leer. Ok. A ver, Mariela Benito. ¿Cómo elijo el antihipertensivo? O sea, ¿de qué factores yo tomo en cuenta para elegir? Esto es como en el matrimonio, digamos, ¿no? ¿Verdad? O en la vida juvenil. Uno tiene que elegir a la futura dueña de su corazón, ¿no? ¿Verdad? A veces es difícil, ¿no? ¿Verdad? ¿No ve? Y también para elegir un antihipertensivo es muy difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay más de 100 antihipertensivos en el mercado. Entonces, ¿cómo yo lo voy a elegir? Viene doña Juanita de 50 años, que está con la presión alta, que le duele la cabeza, tiene 160, 100 de presión. ¿Cómo elijo? Mariela. Porque hay medicamentos que son inhibidores de la IECA, bloqueadores de los receptores de angiotensina y los vasodilatadores, digamos. En la anterior clase usted, doctor, nos comentaba que el más utilizado es el captopril, que se da de 25 a 50 miligramos de 2 a 3 días cada 8 horas. No te estoy preguntando cuáles son los grupos antihipertensivos. ¿Cómo elige usted entonces un IECA, un ARA, un bloqueador del canal del calcio? ¿Cómo elige? O sea, ¿cómo decide cuál va a elegir? Parece que no me ha entendido la pregunta. El ejemplo grosero que le doy, aplíquelo en hipertensión. ¿Por las combinaciones, doctor? No, ¿cómo con las combinaciones? ¿Acaso yo empiezo con combinaciones? Sí, o sea, hay enfermos que sí, no, pero no es lo primero que uno hace. O sea, ¿cómo uno elige, Madai Moyo? O sea, ¿qué es lo que tiene que analizar para elegir el antihipertensivo? Lo tiene que hacer ese rato porque ya terminó su historia clínica, ya lo examinó al enfermo, ya le tomó la presión arterial, ya lo examinó el corazón, los pulmones, ya examinó, ya terminó la historia clínica. Ya sabe que su paciente tiene presión alta, está 160, 100. ¿Cómo elige el antihipertensivo? Tomando en cuenta que hay 100 antihipertensivos en el comercio. ¿Cómo elige? Le voy a preguntar a mi paciente si, como yo escribí la historia clínica, su enfermedad de base porque, como dije anteriormente, los medicamentos actúan en diferentes órganos. Entonces, si tiene insuficiencia renal, no sé, pues elijo un vasodilatador. Una droga que no le haga más daño a los riñones. A otros órganos, ajá, sí. Obviamente. ¿Cómo voy a elegir una droga que le hace daño a los riñones si ya está enfermo de los riñones del enfermo? Entonces, ¿cómo elijo? Lo que está acabando de decir más o menos está encaminado. ¿Cómo elijo? O sea, ¿cómo decido? Si le voy a dar un IECA, un ARA, un bloqueador de calcio, un betabloqueante, un diurético, ¿cómo elijo? O sea, ¿de qué? ¿Cómo voy a...? Una droga que no se elimine vía renal, pues, doctor. Doctor, sería según la edad del paciente y su historia clínica y cuánto tiempo tiene con la hipertensión arterial. La mayoría de los enfermos no se acuerdan cuánto tiempo de hipertensión arterial tiene. Yo pienso que le daría a uno una droga que no se elimine vía renal, sino vía hepático, porque hay drogas también. ¿Pero por qué? O sea, ¿acaso usted sabe si tiene problema del riñón, de hígado? No es eso lo primero que uno toma en cuenta para elegir el antihipertensivo. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige? Tomando la presión.
Por el, como ser diabetes o insuficiencia renal. No, yo pienso por su presión arterial, digamos. A ver. Súper hipertensa. A ver. De nuevo. Cuando alguien va a un centro de enfermería, ¿no? Un paciente va a un centro de enfermería para que le tome la presión. La enfermera le toma la presión, ¿verdad? Eso es lo que hace la enfermera, ¿no? Le toma la presión arterial. Sabe que está hipertenso, o sea, por ahí sale hipertenso, ¿no? ¿Verdad? Eso lo hace la enfermera. Pero el médico, ¿acaso no hace una historia clínica? ¿Acaso no hemos dicho que no es lo más importante el manguito? Lo que marque el manómetro. Se supone que yo tengo que hacerle una historia clínica al enfermo, llenar mi historia clínica. ¿No ve? Hay que mirar el bosque, no la pajita. No es la presión arterial, el manómetro nomás. ¿Entendido? Entonces, ¿de qué es lo que yo valoro para indicar el antihipertensivo? Y la historia clínica. Ya terminó la historia clínica. Pero de la historia clínica, ¿qué es lo que... si tiene alguna enfermedad de base. Doctor, está apagado su micrófono. El tratamiento que ha estado, ¿cuál es el medicamento con el que ha estado tratándose, digamos, no? A este le voy a dar IECA, no, a este mejor creo que beta-bloqueante, a este diurético, a este bloqueador del canal calcio. ¿Cómo elijo eso? ¿Cómo lo defino eso? ¿Todo el tiempo los antecedentes patológicos del paciente? Estableciendo el diagnóstico. Dependiendo de las enfermedades. Doctor. Ya lo tengo el diagnóstico, ya sé que tiene presión alta. Dependiendo del tipo de evolución, en la otra clase usted había comentado que ahí le preguntamos al paciente qué medicamento ha estado tomando y debemos aumentar la dosis. Eso fue lo que dijo en la otra clase usted. Sería si está recibiendo la dosis máxima. Considerar el nivel de presión arterial y la antigüedad de la hipertensión. El objetivo ideal para el paciente, tengo que establecer el diagnóstico, determinar su perfil de riesgo, ver si la presión arterial no ha alguna mañana y ver también si la presión arterial tiene alguna causa secundaria. Ya dependiendo de eso, ya solo darle una medicación. Mucho ruido, hay mucho ruido, no sé qué es lo que pasa. Apaga tu micrófono. Compañera Romero y su micrófono. Tengo un paciente y me tengo que basar más en tengo que primero establecer bien el diagnóstico, determinar su perfil de riesgo, ver si la presión arterial no ha afectado a alguno de los órganos diana y ver también si la hipertensión arterial no tiene alguna consecuencia secundaria, digamos. En eso me baso para dar tratamiento a mi paciente, no solo en el manguito. Eso sería... O sea, lo que usted tiene que hacer es evaluar el perfil clínico. ¿Qué perfil clínico tiene mi enfermo? ¿No ven? Sí, doctor. Doctor, también sería ver si esa hipertensión arterial es secundaria o es causada por alguna patología, digamos. Correcto, eso es parte del perfil. Lo que yo tengo que ver es el perfil clínico. Yo no estoy tomando solo en cuenta el manguito. No es nomás, tiene 160, 100, inclusive, ¿acaso no se acuerdan que mostré una diapositiva? ¿Cómo va cambiando el hecho de que si el paciente solo tiene presión alta, tiene un riesgo?
Pero si además de presión alta también es diabético, tiene otro riesgo. Si tiene colesterol, tiene otro riesgo. Si es fumador, tiene otro riesgo. Si es sedentario, tiene otro riesgo. Entonces, la valoración de esos elementos es lo que se lo cataloga en ese perfil de riesgo, el perfil clínico. No es lo mismo tener un hipertenso obeso a tener un hipertenso que no es obeso. Entonces, esa valoración del perfil clínico, eso es lo que yo valoro. Y se supone que he hecho una historia clínica. ¿O acaso le voy a tomar la presión arterial nomás y ya le voy a dar el antihipertensivo? No. Eso puede hacer la enfermera, ¿no es verdad? Porque no puede ella prescribir medicamento, porque no es su competencia prescribir un antihipertensivo. Lo puede hacer, pero no lo debe hacer, ¿no es verdad? Porque ella en ese momento solo está mirando el manómetro, pero no está haciendo una evaluación del perfil clínico, porque esa no es su competencia. Ella es enfermera, ¿no es verdad? Pero el médico se supone que hace una historia clínica. Lo ha examinado al enfermo. Cómo están sus pulmones, cómo está su corazón, cómo está su cerebro, cómo están sus riñones. Entonces, eso es el perfil clínico. Eso yo he insistido en la clase de hipertensión arterial. Hay que evaluar el perfil clínico del enfermo. ¿Alguna pregunta? Tienen que leer, tienen que volver a leer, tienen que revisar hipertensión arterial, clasificación, fisiopatología, las drogas, tienen que leer qué drogas son las de elección en un diabético, en un obeso, en uno que fuma, en una señora de 90 años, en una de 40, en un varón. Entonces, ese es el perfil clínico. Perfil clínico. ¿Alguna otra duda? Hay muchos antihipertensivos jóvenes. Tienen que agarrar el libro de farmacología y ponerse a revisar. Si una mujer de 80 años viene con dolor de cabeza, se le toma la presión arterial y sale 190/80 de presión arterial. ¿Cuál es la droga de elección? Captopril sublingual, doctor. El captopril sublingual. Puede ser, sí, puede ser. Depende de qué diagnóstico usted haga. Pero, ¿cuál es el perfil de la señora? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué perfil tiene? Entonces voy a ponerle otro ejemplo. Viene una mujer de 35 años con presión arterial de 170/110. ¿Cuál es su perfil? Obesa. Pero si no le estoy diciendo que es obesa. Que es una paciente joven con hipertensión. ¿Cómo? Paciente joven con hipertensión arterial. Eso pues, lo primero es la edad. 35 años es muy joven para tener presión alta. 80 años es una paciente geronte. Su perfil es su edad. Es decir, la edad
No se olviden que en semiología, en medicina, la edad y el sexo son fundamentales. Entonces, no es lo mismo la de 35 años que la de 80 años. ¿Cuál es más grave? 80 años. 35. No, la de 35 es más grave. Se dan cuenta que no es el nivel de presión, no hay una relación directa en el nivel de presión y la gravedad. Es más grave esta paciente porque es joven. La señora de 80 años, por ahí su hipertensión es de muchos años y ya está acostumbrada a esos niveles de presión. Su cerebro ya está aclimatado a esos niveles de presión, pero una señora de 32, como si ustedes que son jóvenes empiecen con hipertensión arterial en su etapa, en su época universitaria, van a llegar a los 40 años y no van a sobrevivir porque les va a dar una embolia cerebral, un derrame cerebral, se van a quedar ciegas, una insuficiencia renal. ¿Se dan cuenta cómo el perfil es el que nos orienta? El perfil clínico, eso está en la clase que he dado. El perfil clínico, ¿cuál es el perfil? Cuando yo voy a buscar un trabajo, la empresa me dice cuál es el perfil de este profesional. ¿Qué perfil tiene? Igualito se utiliza en la medicina, perfil clínico. Ahí en ese perfil van a analizar tu edad, tus antecedentes laborales, ha sido bueno, ha sido malo, ha sido un flojonazo, irresponsable en el anterior trabajo. Entonces es tu perfil, tus antecedentes. Entonces, no es el manguito el que define la gravedad de la hipertensión arterial, sáquense de la mente. No se trata el manguito, se trata el paciente. Yo no me voy a atrever a darle un antihipertensivo si alguien me llama por teléfono y solo me dice de que tiene presión alta. Si alguien me llama y me dice que yo le dé alguna droga antihipertensiva, ¿qué es lo primero que voy a preguntar? Pues cuando me digan, escúcheme doctor, mi madre tiene la presión alta, le duele la cabeza ahorita, ¿qué le doy? ¿Qué es lo que yo le voy a preguntar por teléfono? La edad. La edad, pues la edad. ¿Es diabética? ¿Es hipertensa conocida? ¿Ya tiene antecedente? ¿Es fumadora? ¿Está con sobrepeso? Eso es el perfil. ¿Entendido? No es lo más importante tal vez el manómetro, o sea, los valores. Obviamente no es igual tener un enfermo de 200, con presión de 200, 120, que con 170, 100. Uno dice, caramba, el de 200 está más grave. Puede ser. Puede ser. En la medicina no es 2 más 2, 4. Pero lo que quiero que se les meta a la cabeza es que debemos tratar pacientes hipertensos. No es tratar la hipertensión, o sea, el manguito, el valor. Hay que mirar el bosque. Apagado su micrófono, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigan leyendo hipertensión arterial, Chagas. El próximo miércoles ya avanzamos un nuevo tema avanzamos de la cardiología. Y antes de empezar la próxima clase, algunas interrogantes que tenga la podemos ir despejando. Si no hay más, entonces nos veremos el próximo miércoles. Mi recomendación es que vuelvan a revisar los dos temas porque parece que hay muchas lagunas todavía. No están entendiendo bien todavía. Y es preocupante porque hipertensión arterial es un tema largo, un tema largo. Se van a topar todo el tiempo ustedes en atención primaria de salud con hipertensos.
donde hay que tomar decisiones, hay que saber qué antihipertensivo le voy a dar. Tengo yo que saber mucho de farmacología, ya saben ustedes eso. Bueno, jóvenes, entonces nos veremos el próximo miércoles.